Bien, amigos televidentes, continuamos con una entrevista histórica que hiciéramos con la compañera Gladys Báez, guerrillera diputada del Frente Sandinista. Esta entrevista nos la brindó allá en la Asamblea Nacional un 8 de marzo, justo en el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en 2019. Y hablaba de su trayectoria y las luchas del Frente Sandinista y la mujer en la revolución. Adelante, vamos con la entrevista. Buenos días, amigos televidentes, y nos complace conversar esta mañana con la compañera Gladys Báez, directiva de la Asamblea Nacional, diputada del Frente Sandinista y con una larga trayectoria en las filas del sandinismo. Gracias, compañera Báez, por permitirnos hablar con nosotros en ocasión justamente de este mes, el mes de la mujer, considerando el 8 de marzo como el Día Internacional de la misma. Queríamos hablar un poco de sus luchas, de la participación de la mujer en el Frente Sandinista, y esto nos motiva a hacerle la primera pregunta. ¿Cómo se vincula usted al Frente Sandinista y en qué momento, en qué año? Bueno, en primer lugar quiero decirte que hablar de uno es lo más difícil, para comenzar. Sí, acepté esta entrevista porque pienso que las nuevas generaciones tienen que conocer lo que cuesta la lucha, ¿verdad? Y que uno tiene la obligación, pues, de transmitirlo, aunque no quiera. Entonces, en cuanto a tu pregunta, quiero decirte que yo comencé mi vida política en el sindicato de oficios varios en Juigalpa, Chontales, vinculado al Partido Socialista Nicaragüense. Posteriormente, en 1963, se da el Congreso Mundial de Mujeres y el partido me manda a ese congreso a representar a la mujer nicaragüense. Entonces, por supuesto que llegué tarde al congreso, me integré, pero los estudiantes nicaragüenses estaban pendientes de quién llegaba por Nicaragua. Y resultado que en cuanto tuvimos la primera oportunidad, se me acercaron y me dijeron: ¿pero vos sos de Nicaragua? ¿Vos sos nicaragüense? Sí, pero aún no te conocemos, pues. Porque yo era una soberana desconocida, pues. Entonces, resultado que Oscar Turcio no llegó en el bloque, llegó en la noche al hotel, y entonces todas las noches dicen que Oscar no tenía paciencia, pero conmigo tuvo una enorme y soberana paciencia, seguramente porque no quería que en la entrevista yo metiera la pata, pues, ¿verdad? Y que así hiciera quedar mal a Nicaragua. Entonces, y comenzó a hablarme de las diferentes luchas y de la lucha del Frente Sandinista. Entonces, el resultado que yo tenía una versión diferente a lo que era el Frente Sandinista, pero como era una cosa nueva, más amplia, pues yo comencé a ponerle atención y a oírle y a contradecirle las loqueras mías también. Y entonces, pero es así como me fui acostumbrando, que cuando llegó un momento que él no apareció, ya me hacía falta, pues, porque ya tenía yo mi listita de las cosas que le iba a preguntar, ¿eh? Porque prácticamente mi mayor escuela ha sido la vivencia y la conversación con los que más saben, ¿verdad? Y es así como que después del Congreso, ¿verdad? Ya yo no me había salido del partido, pero ya estaba la gente del Frente esperando que yo viniera, ¿verdad? Y es así como continúo en esa situación hasta llegar al momento que me solicitan que si yo estoy dispuesta, pues, a seguir participando, que yo ya estaba participando. Y le dije: ¿desde cuándo? Y entonces me dice: sí, pero queríamos saber. Entonces le digo: bueno, déjenme pensarla primero, porque entonces ya cuando regresé ya no era Oscar, ya era Oscar Danilo Rosales, ya eran otros compañeros. Y entonces resultado que le digo: bueno, déjenme ir a Juigalpa, ¿verdad? Porque ya me había quedado en Managua, pues. Yeah. Y entonces, para ser la mejor hija y la mejor madre, yo tenía 2 hijos,
¿Ves? Y entonces, resultado que efectivamente me dijeron que sí, y eso fue lo que hice. Fui y traté hasta lo imposible de hacer eso, que le quedara en la mente a mi mamá de su mejor hija, pues, porque yo era única hija por parte de madre. Y a mis hijos, pues la mejor madre, pues, la más fina, la más amorosa, la más... Y hablar con ellos lo más que pude, lo más que pude. Cuando regresé, ya me tenían tareas pues propias. Y ya me integré a hacer las tareas que me señalaba la integración al Frente Sandinista. ¿Eran pocas las mujeres en aquella época, comandante? Pues éramos pocas, pero además no nos encontrábamos casi. Porque una por un lado, otra por otro lado, pero cada quien haciendo lo suyo de la mejor manera posible. Pero en el Frente Sandinista siempre hubo, digamos, puertas abiertas para las mujeres, ¿no? Bueno, yo tuve la dicha que porque hay una cuestión fundamental que cuando los hombres te ayudan, aunque no es que te ayuden, no es que te regalen, pues no te están regalando nada, pero eso es fundamental porque te abren las puertas y vos después te desempeñás, ¿no? Entonces, pues, y tuve la dicha de conocer a una enorme cantidad de compañeros valiosísimos en el Frente Sandinista, que me ayudaron muchísimo para yo poder mantenerme en la fila. Pasó por casas de seguridad, entiendo, ¿no? Con varios compañeros caídos, como usted dice, valiosos, hermanos de mucha trayectoria también, mucho arrojo y valentía. Sí. Y usted estuvo en muchas casas de seguridad en ese tiempo, ¿no? Sí, en muchas casas de seguridad y también en casas de colaboradores históricos que son valiosísimos porque ellos también sacrificaban lo mejor que tenían, que era su familia, su vida, por mantenerlo a uno también. Sí. La guerrilla. Usted se va a la guerrilla también con algunos compañeros y es la escuadra que atacan. Justamente usted baja, entiendo, por unos asuntos de salud, le ordenan que baje y esa columna, pues esa escuadra fue la que la Guardia Nacional asesinó a los compañeros. Sí, mira, la guerrilla para mí fue, bueno, en cada casa de seguridad se convierte en una escuela, porque hacía lo mismo que hacían los compañeros. Y además de eso, los círculos de estudio, la crítica y la autocrítica, era cuestión seria, pero además de eso, digamos, la formación que se va uno haciendo, ¿verdad? en cada momento. Y la guerrilla tuvo bueno, nosotros digo, diferentes compañeras habían subido a la montaña a dejar cosas como correo, a hacer diferentes tareas. Pero cuando se toma la decisión, ¿verdad? Por supuesto que no la tomé yo, de que yo fuera a quedarme, consideraban de que en ese momento ya las condiciones de seguridad para mí eran críticas y que prácticamente se pensaba de que si yo me quedaba en la ciudad, pues iba a perecer pudiendo haber hecho algo más en otro lugar. Y es así como se decide pues que yo vaya a la montaña. Allí prácticamente es una cuestión increíble lo que a mí me pasó, porque cuando voy subiendo, ¿verdad? Yo llevo el informe de la ciudad, lo llevo simulando una panza, ¿verdad? Entonces, yo soy una mujer panzona, pero en el jeep llevábamos tiros, llevábamos armas, llevábamos de todo. Y cuando vamos saliendo, hay una enorme fila porque están registrando la guardia. Y entonces resultado que
me dice el compañero que va conmigo. Ah, bueno, dos cosas. Pero la primera cosa fue que yo salgo de una casa de seguridad donde está Celín Chible, que teníamos rato de estar ahí. Cocinaba riquísimo Celín. No le gustaba que yo cocinara porque me decía que si yo cocinaba un arroz lo iba a poner en bote para que tallara como... Entonces preferiría cocinar él. Y además siempre estaba dispuesto a compartir, a ayudar, a hacerme partícipe. Es decir, no era la compañera que estaba allí por ir a abrir la puerta, pues, claro. Sino más bien que era la compañera integrada. Y así me sentía feliz. Entonces, el resultado que yo había dejado unos botines en la casa cuando salí de la casa. Al rato que salimos de la casa, ya íbamos, ¿verdad?, a la carretera norte, un carro nos viene siguiendo. Ah, la puchica, y ese carro que nos viene siguiendo. Pero de repente, el compañero, que era Efraín Sánchez, entonces dice, ese carro yo lo conozco. Entonces, déjame ver, dice, le voy a dar una vuelta aquí. Si él da la vuelta, ese carro es nuestro. Y efectivamente, entonces, dice, y era Celín que nos iba siguiendo para entregarme las botitas que había dejado en la casa, como que era la muchachita. Qué anécdota. ¿Se las dio finalmente? Sí, claro. Claro, sí, tanto que le había costado la gran regañada que se iba a llevar por salirse de la casa, para que yo le dijera que no me la llevaba. Pero nos dio una risa increíble, porque y me decía Payín, pero ve que este maje dice, ¿ah? ¡Qué irresponsable! Entonces le digo, pues la afinidad, hermano, le digo. Es la afinidad. Y es que se le va su muchachita de la casa. Porque yo era una chavala, pues. Yo era una chavala. Y estando en esa fila donde la guardia está revisando, entonces, ¿qué ocurrió? Estando en esa fila, ya el otro se había regresado, estamos nosotros ahí, y entonces me dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le digo, mira, juguemos al todo por el todo. Yo me voy a bajar como mujer panzona y le voy a pedir al guardia que venga a registrar, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos. Me bajé tranquilamente, le dije al guardia que me encontré ahí nomasito y le digo, mire, yo ando bien mal, señor, no es que estoy panzona, con ganas de vomitar, y con esa enorme fila, ¿qué hora pasamos? Vaya, regístrenos y ya sale de nosotros. Y entonces dio la orden que pasáramos y nos fuimos. Sí, son cosas así que tenés que jugártelas, pues, ¿ves? Y efectivamente nos fuimos. Por San Benito, más para allá, nos encontramos con otra situación. El dichoso jeep se estaba quemando. Y entonces, esa hora a bajarnos en una gasolinera, a echarle agua, no sé cuánto, y yo con una revista ahí buscando cómo que no me vieran mucho la cara. Y bueno, resolvimos ahí y salimos adelante. Pasamos por Matagalpa, ¿verdad? Y ya cuando íbamos delante de Matagalpa, ya entonces nos encontramos con que en un lugar, en la primera parada, y dentro un compañero, en otro lugar, otra parada y otro compañero. Y entonces resulta que cuando ya íbamos subiendo, que esas son unas subidas así, entonces de repente el jeep iba para atrás, y entonces, ¿y qué pasó? Meterle no sé qué cosa, no tiene, hacerle tal cosa, no tiene, y entonces resulta esta mierda, ¿qué es lo que tiene? y resulta que el jeep se va al guindo, y había un enorme árbol, enorme, que allí va a quedar balanceado, ¿verdad?, con las 4 llantas para arriba. Y claro, las cosas que llevaban, a medida que iba dando vueltas, nos iba cayendo. Iba buscando cómo cayeran a los lados. Y allí la serenidad y la audacia
y todo el don que tiene Daniel lo puso a prueba. Dice, le dice, bueno, hacer todo para este lado y saquen las cosas para otro lado. Hacer esto y hagan lo otro. Y así fuimos sacando todo. El comandante Ortega, ¿se refiere? El comandante Ortega, que iba sí. en el jeep también. Sí, ya lo vimos. Es decir, yo no sabía quién era, pues. Claro. Pero sí, después me di cuenta que era él, ¿verdad? Y entonces resultado que cuando ya habíamos sacado todo y salíamos todos, entonces un compañero que le decíamos chiquito, salió con unas enormes heridas en brazos. Los vidrios del jeep me habían caído adentro, pero yo no me apretaba para que no se me metieran, ¿verdad? Eulalio, ¿verdad? Que ustedes deben saber quién es Eulalio, claro. Ese tenía un enorme hoyo en la pierna, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya evacuamos todo, entonces dio la orden de que tiraran el jeep al guindo. Y nos fuimos, y uno de los campesinos que iba con nosotros ya nos guió por otro lado pero ya cuando íbamos subiendo, de repente vienen las luces de un vehículo y nos volvemos a tirar al suelo, que no nos vieran, ¿eh? Y pasó. Entonces nos llevó el campesino a una casa y ahí logramos poner a curar a los heridos, ¿verdad? Y entonces yo de muy fuerte les digo, bueno, yo me apunto pues a curar, y resultado que con jabón del país, ¿verdad? Que son los que usan los campesinos, con jabón del país lavándolo, y después con criolina caliente, chuponeado, y eso les ayuda a los heridos. Después se decidió, allí mandaban pues a averiguar qué es lo que decía la guardia, y la guardia lo que decía que donde había caído el jeep, ni los sopilotes daban cuenta si había gente. Y por unas cosas que había encontrado mi famosa potita. Sí, la halló la guardia. Y unos mecatas, entonces dijeron que seguramente eran cuatreros, pues. Entonces, menos mal. Entonces ya no se les ocurrió seguir husmeando por el sector. Eso nos hizo que Chiquito y Daniel se regresaran para Managua, ¿verdad? Yo me voy con mi panza, con Eulalio, a meterme al monte, que el otro compañero, el compañero ese nos llevó a otro lado, al monte, y ahí a punta de quemarlo con criolina, fue subiéndole fue curándose el hombre. Y cuando ya íbamos buscando a la gente, entonces de repente vamos nosotros en una trocha y vemos de largo que vienen una gente con guardia. Y entonces dice uno de los campesinos, tirémonos al monte. No, le dice Eulalio, si ya los vimos, ya nos vieron, vámonos, que nos encuentren. Había un creek, ¿verdad? Mira que me volví a la montaña otra vez. Entonces, allá el creek le dice, allí nos vamos a encontrar. Entonces yo me metí los dedos y comencé a vomitar. Los presos eran conocidos, los compañeros, pero ellos se hicieron de señas que no iban a hablar, y el otro él se fue a decirle, mire, señor, le dice, la dichosa mujer se está muriendo, le dice, porque no aguanta esa panza, y las cosas que andaba las habían dejado en el monte. Entonces, resultado que ya se fueron con los presos y nos fuimos nosotros. Así fue que llegamos al primer campamento. Entonces, en el campamento, digamos, cuando nosotros llegamos,
un show divertido, porque pusieron los fusiles para que nosotros pasáramos en medio, la bienvenida y no sé cuánto, y después el cuento de que vos dijiste que sí, que no iba a venir, que se iba a quedar en el camino, que no sé cuánto, que no iba a servir para nada. Y era asunto serio, pero una jodarria, pues, era una jodarria. Imagínate, ahí estaba, bueno, en ese momento que yo llegué no estaba Carlos ni estaba Óscar, porque el Estado Mayor lo componían Óscar, Carlos, Silvio Mayorga y no me acuerdo quién era. Y resultado que solo estaba Silvio y estaba otro compañero, y resultado que a eso les tocó darnos la bienvenida, pues, y la jodarria, pero ya cuando yo se me subía a mí el Alcacelser y ahí iba a contestar de mal modo, entonces comenzaba Silvio a calmar las pasiones y a decirle, aquello a calmarlos y ponerlos en su lugar. Y a mí decirme, mira, aquí te vas a tener que acostumbrar, porque ni vos estás acostumbrado a estar con tantos diablos, ni nosotros estamos acostumbrados a estar con una mujer, pero aquí nos vamos a acostumbrar. Y luego, digamos, fue una experiencia maravillosa, a pesar de todo, pues, de que los calambres, de que esto, todas las dificultades y los sacrificios, pero es decir, el compañerismo, la fraternidad, el querer salir adelante, la fe inclaudicable en el triunfo, increíble. No había uno solo de nosotros que no tuviera una fe inclaudicable en el triunfo, ¿verdad? La lealtad, púchica. Ayer era otro rollo, porque el Chico Moreno, ¿verdad?, era la mascota de la guerrilla, es un chavalito, pues. Y me imagino que hasta antes de llegar yo, entonces él se consideraba, no porque lo consideraran así, pero él se consideraba así, ¿verdad? Y entonces cuando yo llego, como que se siente un poco destronado. Y entonces venía, y para colmo de mal, en la fila india nos ponen a Chico adelante, yo voy detrás y Silvio Mayorga va detrás, ¿verdad? Entonces, y claro, íbamos caminando y cuando había alguna cosa, como era la etapa del silencio, entonces esperábamos al otro que venía a tratar y le decíamos casi en el oído, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, que cuando miraba uno el primero que se paraba, era porque algo había, ¿verdad? Entonces, pero resulta que el Chico Moreno me decía, y se paraba solo para decirme, ¿cómo te sentís? Yo bien, y vos, le decía. Entonces me decía, ¿y a mí qué me importa? Entonces Silvio era el que le tocaba, porque tenía una paciencia de santo, pues. Le tocaba calmar los ánimos y enderezar las cosas, que fuera en pro de educarnos y en pro de fortalecer la moral de ambos, ¿verdad? Como del resto de compañeros. Sí, sí. Compañera, justamente bajo en uno, por eso sales de la vida, ¿no? Por motivos de enfermedad ordenan que usted baje, ¿no? Sí, mira, allí me encuentro también que por suerte pues estaba el doctor Rosales, ¿verdad? Que ahí también lo matan, claro, ¿verdad? Y entonces yo tenía, ¿qué clase de parásito no crees que te diga que tenía? Todas las clases de parásitos ha habido y por haber. Y los problemas, claro, suampo abajo y lluvia arriba. Entonces cuando andaba con la regla, ¿para qué te cuento? Entonces tenía también cierta infeccióncita. Y entonces dice el doctor Rosales que yo tengo que bajar. Y yo me niego, yo le digo que no, ¿por qué me voy a bajar? Si es que ya no quieren que yo esté allí, que me digan
de frente, pero que no me metan ese cuento que después que vas a curarte, que después vas a regresar. No, ese cuento no lo acepto. Pero el resultado que otra cosa que me decían, tenés que aceptar la realidad. ¿Ve? Y no es que no nos estamos deshaciendo de vos. Estamos diciendo que vas, no vas para tu casa, ¿verdad? Entonces, pero sucedieron otras cosas, porque tal vez estas cosas es la que más te voy a contar. Claro, claro. ¿Verdad? Otras cosas que sucedieron. En una ocasión, ¿verdad? Estamos todos allí y había que, bueno, siempre se buscaba dónde hacer el juego para que no, el humo no nos delatara. Y entonces resulta que Carlos había puesto un Sprinter que andaba a la orilla de un palo, y en lo que se va un compañero se desprende el Sprinter y me da en esta parte de aquí y se me hace la gran chichota y yo furioso, pero no decía nada. Entonces, resultado que él con un cuchillo dijo a darme hasta que me lo desbarató. Entonces, en otro momento se habían desertado 2 campesinos. Entonces nos llaman a todos, ¿verdad? Que vamos a salir, no nos dicen para qué, pero cuando ya estamos listos para salir, que formemos fila, y ya nos dicen pues que se fueron 2 campesinos y que ante la ida de los campesinos, ellos, ¿verdad? La dirección había tomado la decisión de que todo aquel que no aguantara, que todo aquel que creyera que ya había dado lo suficiente, que todo aquel que era la oportunidad que nos iban a permitir salir, nos iban a buscar cómo no nos pasara nada, pero que teníamos esa oportunidad. Y todos los malditos decían, la única que se ve es ella. Y me quedaban viendo, y decían, la única que se ve es ella. Y entonces, y yo los quedaba viendo, y entonces, de repente pasó la hora, porque no íbamos a estar todo el tiempo ahí. Claro, claro. Y entonces, dice el primero, tranquilo, no, si aquí la única que se iba es ella. Yo la miré que levantó el pie, no lo puso al lado porque no era ese su lugar. Y le digo, y entonces le dice, pero al unísono, Silvio y Carlos, no, nosotros estamos aquí viéndolo, todos se iban, no se fueron porque no se fue ella. Y entonces yo aprovechaba los momentitos y le digo, mire compañero, la ida de los campesinos y la oportunidad que ustedes daban, yo les pido que hayan más mujeres en la montaña y más mujeres en el Frente Sandinista. Esa es la mejor respuesta del Frente Sandinista. Y así sucedió. Eso le iba a decir. Es correcto. Y después ocurrió que ya el triunfo era una gran cantidad de mujeres que estaban en el frente. No había punto de lucha y de combate donde no estuvieran las mujeres, y con arraigo y con responsabilidad y con todo. Sí. Y se ganaron espacios importantes durante los 80, ¿no? En la Revolución. Por supuesto. En la primera etapa de la Revolución se ganaron importantes los espacios, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora ha pasado el tiempo, el gobierno sandinista lleva 12 años, esta nueva etapa de la Revolución, y también ahora vemos inmensos. Pero te quiero decir una cosa, sí. Mira, la lucha no fue tan fácil. Claro. Mira, no fue tan fácil, porque lo vemos así, tan simple. Por ejemplo, nosotros en los, ya digamos en los 80, entonces tuvimos que pelear con la cuota para las mujeres. Correcto. Tuvimos que pelear con la cuota para las mujeres. Costó que aceptaran, después aceptaron y nos ponían de la mitad para abajo para que no quedara. Y cumplían la cuota. Entonces después inventamos la trenza, un hombre y una mujer,
Y entonces ya vino que la cosa era más seria, pues, Claro. ¿verdad? Y entonces así fue, hemos ido avanzando y avanzando, en la medida en que la mujer ha ido participando, en la medida en que la mujer ha hecho conciencia y en la medida en que los hombres han asimilado esa participación y han logrado destrabarse esa situación, porque si queremos liberar el país, no podemos abandonar a más del 50% de la población. No puede ser. Claro. Entonces, es ahí como, y en los estatutos del Frente Sandinista, en el programa histórico del Frente Sandinista, lo que la revolución ha estado haciendo es exactamente lo que el programa dejó establecido. ¿Ves? Y en eso tuvimos participación las mujeres también. Claro. Eso de la trenza, ¿verdad?, me recuerda a la hora que es mitimita. A la y hora. es por ley. Sí, y sí. además algo puesto en práctica primero por el Frente Sandinista y después llevado al resto del partido por iniciativas del Frente Sandinista. Exactamente. Exactamente. Es decir, el 50% que es por ley, que es obligatorio para todos los partidos, ¿verdad? Nosotros lo pusimos, ¿verdad? Y ahí están los resultados. Sí, ahora mismo ustedes son mayoría, ¿no?, en la Junta Directiva de la Asamblea. Somos mayoría. Las sí. mujeres. Sí. Ahora, Nicaragua ha recibido reconocimientos internacionales en cuanto a equidad de la mujer, de ocupar puestos públicos. Es decir, es una lucha que avanza. Es una lucha que avanza. Desafíos, retos todavía. Retos todavía. Yo creo que el reto fundamental para las mujeres es que sigamos avanzando el país, que sigamos avanzando la familia, que sigamos avanzando la comunidad, porque en esa medida las mujeres también vamos prosperando para seguir en victoria. Así es. Yo le agradezco, compañera, estos minutos que nos ha brindado y que haya compartido con nosotros de esas muy bonitas anécdotas que ahora se miran con cierta, digamos, con sonrisa y todo, pero que en su momento fueron y Difícil. significaron mucho riesgo. Difícil. Ya no digamos los momentos de los compañeros que caen en combate, pues sus compañeros no, de cuadra, pues, que bueno, caen en combate. cada compañero que caía, conocido y no conocido, que caía en combate era un dolor terrible, como que era mi mamá. Y algo que te quiero decir antes de terminar, Claro. que todo lo que soy y todo lo que he hecho y lo que tengo por hacer se le debo a mi mamá. Porque a mí me crió mi mamá, me crió con principios, con valores y con responsabilidad. Y esos principios, esos valores los vine a encontrar en el Frente Sandinista. Por eso es que lo asumí con mayor responsabilidad. Sí. Muchas gracias, compañera, por estos minutos y por esta entrevista y por estas anécdotas que ha compartido con nosotros sobre la lucha de la mujer y el Frente Sandinista. Bien, nosotros, amigos, continuamos con el programa.